Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Haciendo Ciencia Política, un programa que es auspiciado por la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Hoy tenemos temas muy interesantes. La relación de los medios de comunicación con el poder político. No solamente abordados desde una perspectiva coyuntural, sino también desde una perspectiva académica y teórica. Y finalmente, tendremos la visión de Andrea Cripe, un gran profesor de la Universidad Carlos III de Madrid que nos visita y que ha estado, por supuesto, hablándonos de democracia representativa y el papel que tienen los partidos políticos y los sistemas electorales dentro de este modelo de democracia que sin duda está en crisis. Acompáñenos. Gracias por seguir con Haciendo Ciencia Política. La relación de los medios de comunicación y el poder ha sido siempre conflictiva. Por supuesto, los medios de comunicación han sido altamente cuestionantes al poder político, no en el último tiempo, siempre en la historia. Y los procesos políticos, por supuesto, han mostrado algunos cambios en función a lo que los medios de comunicación le han dicho. Pero hay algo más importante, la generación de opinión pública. Elemento central en democracia, pero aparte de ese elemento central de democracia, creo que un regulador fundamental y un medidor de la calidad de la misma. Hoy quiero abordar el tema de la relación de los medios de comunicación con el poder político con un académico. Tengo el privilegio de estar con Antonio Vargas. Él es docente de la Universidad Mayor de San Andrés y docente de la carrera de comunicación. Antonio, gracias por haber accedido a la invitación de Haciendo Ciencia Política. Marcelo, muchísimas gracias por la oportunidad que me das de conversar contigo y a través de tu programa conversar con todos los que nos están viendo. Es un verdadero gusto estar acá y vamos a hacer democracia, vamos a hablar de temas de democracia y hoy vamos a tocar el tema de los medios de comunicación. Antonio, en los últimos días se ha suscitado una nueva pugna entre algunas autoridades de gobierno cuestionando el papel de los medios de comunicación. No solamente en el proceso de octubre-noviembre del 2019, sino también en la coyuntura actual. Vamos a tocar ese tema. Sin embargo, quisiera que nos presentes de manera breve una descripción de cómo se han llevado los medios de comunicación en las últimas décadas con el poder político. Como señalabas al inicio, los medios de comunicación, su nombre ya está indicando qué función cumplen, están entre el sistema político y entre la ciudadanía, o si prefieres llamar la opinión pública o la sociedad. Es en este sentido que este papel de mediador entre sistema político y sociedad es bastante conflictivo. Es conflictivo porque el medio de comunicación tiene que decir aquello que hacen y aquello que no hacen los gobernantes. ¿Por qué los gobernantes y por qué el sistema político? Porque el sistema político alberga un conjunto de actores que administran lo público. Y es en ese sentido que el otro lado de la relación, vale decir la sociedad, tiene todo el derecho y además la obligación de estar informado de acciones e inacciones de sus propios gobernantes. Esta relación no ha sido sencilla, es una relación compleja, es una relación en la cual el poder políticamente constituido se siente en determinado momento observado por los medios de comunicación. Y lógicamente, cuando los medios de comunicación, a través de sus contenidos, muestran actos de mal gobierno o hechos de corrupción, el poder político se urtica, se retrae e inmediatamente tiene una respuesta precisa que es juzgar al medio de comunicación como opositor político, desdibujándolo de un papel que no debe cumplir. El medio de comunicación y el periodista no son actores políticos. ¿Están relacionados con la política? Sí. ¿Están relacionados con el poder? Sí, pero no son actores políticos. Y es ahí donde surge el problema. Pasamos rápidamente de, como nos decía el Evo Morales, jefes, a hacer bubucelas, pollos de granja. Se pasa muy fácil de un papel de amor a un papel de odio. Sin embargo, en el último tiempo, Antonio, la acusación ha sido todavía más dura. Sí. Es decir, no solamente en el ámbito de la denuncia de un acto de mal gobierno,
de corrupción o supuesta corrupción, sino de un plan premeditado de generar imaginarios colectivos que vayan abonando, si tú quieres, el campo para lo que el gobierno denomina el golpe de Estado que el gobierno del expresidente Morales sufrió el 2019. O sea, no solamente estamos hablando de un papel coyuntural, sino de un papel estructural. ¿Los medios de comunicación tienen ese poder de crear imaginarios colectivos para en algún momento defenestrar gobiernos? Definitivamente sí. Aquello que llamamos opinión pública se alimenta de información, porque no se puede tener una opinión respecto de aquello que se desconoce. Y aquello que conocemos de la realidad lo conocemos a través de los medios. Por ejemplo, si yo he visto el telenoticiero al mediodía, sé lo que ha pasado en Cochabamba sin estar en Cochabamba, sé lo que ha pasado en la Plaza Murillo sin estar en la Plaza Murillo, y todo aquello va generando una serie de insumos que luego, como representación social, como representación mía, los voy construyendo, y los voy construyendo a veces de una manera y a veces de otra, a veces en la forma en la que el gobierno quiere que los construya y a veces absolutamente todo lo contrario. Y es ahí donde el medio de comunicación deja de ser solo medio para convertirse en un agente que definitivamente genera representación social. Yo tengo un ejemplo que siempre lo doy en clases. Si nosotros tenemos dos periodistas, un periodista varón y un periodista mujer, y a los dos los mandamos a cubrir un acontecimiento que, por ejemplo, sea un feminicidio, la información que nos van a traer es completamente diferente. ¿Por qué? Porque tanto el periodista varón como el periodista mujer tiene una suerte de filtros, de enfoques, de representaciones y de esquemas internalizados a nivel consciente y subconsciente que hacen que vean la realidad de diferentes maneras. Y es en este sentido que hay que desmitificar algo que se asocia al medio de comunicación. El medio de comunicación no es objetivo y el periodista tampoco. La subjetividad es una condición sine qua non del ser humano. El ser humano es subjetivo y la opinión pública no es de ninguna manera un criterio científico, es un juicio de valor. Y un juicio de valor no acepta para sí comprobación científica. Bueno, pero ahora no seamos ingenuos en el sentido de que el poder político, no en el último tiempo, casi desde siempre, ha tenido los medios, ha tenido los instrumentos y las herramientas, además, para poder cooptarlos, para poder tener medios de comunicación a favor, lo que en algún momento se ha llamado hasta incluso medios de comunicación paragubernamentales. ¿Cuáles han sido esos mecanismos, Antonio, de una forma absolutamente descriptiva? Muy interesante tu pregunta. Fíjate, vamos a comenzar por el principio. Todos los gobiernos han utilizado los medios estatales, es muy breve lo que voy a decir en relación a esto, como si fueran extensiones de su aparato de propaganda. Canal 7, ahora el periódico que tienen, la Agencia Boliviana de Información y la Radio Patria Nueva, o como usted quiera llamarle, que antes era Illimani, funcionan en un todo como un coro desde el Ministerio de Comunicaciones, ahora reducido a un viceministerio, pero naturalmente como caja de resonancia, no solo de la administración Arce, ni solo de la administración Morales, sino desde siempre, y esto es absolutamente contrario, primero a la ley, y luego naturalmente al ejercicio libre del periodismo y del derecho que tenemos a informarnos. Aclarado este punto, vamos al otro. ¿Los gobiernos tienen los mecanismos para poder cooptar los medios de comunicación? Sí. Y se llama estructura de financiamiento, que tiene que ver con la estructura de funcionamiento y con un elemento clave, el anunciaje. Aquello que decimos, por ejemplo, nos vamos a un corte, esos son anuncios. Y el anuncio, como tú bien sabes, puede ser publicitario o propagandístico. Y es en este sentido que el principal anunciante en nuestro país es el gobierno, llámese gobierno nacional, llámese gobierno regional, hablo de prefecturas, y llámese gobierno local y hablo de alcaldías. Por lo tanto, un medio de comunicación haría muy mal peleándose con el gobierno, cualquiera sea el nivel. ¿Por qué? Porque éste le da el dinero, los recursos económicos necesarios para seguir funcionando. De tal manera que podemos aplicar, como lo hizo Morales y lo está haciendo Arce, una lógica absolutamente prebendal. El medio de comunicación que habla bien de mí, lógicamente le doy mis anuncios. Para recibir platita, le vamos a dar un presupuesto, claro, si no
Tan simple como eso. Claro, es que tenemos una estructura empresarial privada demasiado débil. Así es. Y claro, si tú no recibes publicidad estatal, no existes, no vives, no te logra cooptar. Antes me acuerdo todavía, me acuerdo la publicidad de la banca, ¿te acuerdas? O de alguna cervecería, etcétera, la que te podía financiar, incluso era mayor a la del Estado. Hoy día, sin plata del Estado, no puedes vivir como medio de comunicación. ¿Cómo sales de ese dilema? De ese dilema se debe salir a través de una... Fíjate, antes teníamos una formidable ley de telecomunicaciones que en el punto de televisión, por ejemplo, de medios radiodifundidos, radio y televisión, y específicamente televisión, era bastante sabia. Ahora, la nueva ley que tenemos de telecomunicaciones tiene demasiados vacíos, y uno de los más grandes es referirse y clasificar a los medios de comunicación de acuerdo a su estructura de financiamiento. ¿Qué quiere decir? Si el medio de comunicación solamente sobrevive de aquel dinero, de esos recursos que vienen del TGN, del Tesoro General de la Nación, entonces es público, porque funciona con fondos públicos. Y aquel que recibe en alguna medida dinero, ya sea de anunciaje gubernamental, de anunciaje de la banca o cualquiera que este sea, naturalmente es un medio privado. El medio público se obliga ¿a qué? A funcionar de acuerdo a cierto modelo que debe fortalecer, sobre todas las cosas, la tarea que debe cumplir un medio de comunicación. Rapidito, hay dos modelos de funcionamiento de los medios. El primero, el norteamericano, que es entretenimiento, información y educación. Y el europeo, educación, información y entretenimiento al final. Es en este sentido que los medios públicos deberían fortalecer, por ejemplo, la educación. Nosotros estamos descubriendo la teleeducación demasiado tarde, cuando pudimos haberlo hecho hace mucho tiempo, si el Canal 7, por ejemplo, se dedicara a lo que debe dedicarse. Yo recuerdo alguna vez, Marcelo, no sé si con pesar o con asombro, en el Prado habían dos grupos de mineros que se enfrentaban, los cooperativizados y los que no lo estaban. Y uno de ellos, al arrojar un cachorro de dinamita, se hizo volar un dedo. Y era, lógicamente, era una escena sangrienta, era bastante conmovedor el cuadro. Y el Canal 7 estaba mostrándolo a Evo Morales comiendo una sandía. Entonces imagínate lo que hacemos con los medios que deberían estar dedicados a otra cosa. Y esto, naturalmente, me lleva a una reflexión muchísimo más seria. El funcionamiento de los medios de comunicación debe obedecer necesariamente al carácter social para el cual se crean. Si un medio de comunicación nace como un medio comercial, bueno, pues señor, usted ya sabe a qué se dedica, pero si un medio de comunicación nace en un sentido social, de servicio social, debe dedicarse naturalmente a aquello para lo cual fue creado. Lo que me mencionas me da la posibilidad de no hacer un salto muy profundo hacia el otro lado. Eso significa no hablar únicamente de una sensación de autocrítica a partir de los medios de comunicación. Te explico. En las últimas semanas, yo diría más, incluso en los últimos meses, creo que los medios de comunicación se han polarizado también. Se han dejado arrastrar de alguna forma por esta dicotomía fraude, golpe, fraude, que aquí están los buenos, aquí están los malos. Tú hiciste esto, pero tú también hiciste esto, en un momento, además de inestabilidad política, la que vivimos el 2019, que ha dado paso a un debate que creo que no termina de morir, aunque debería morir ya. ¿Cuáles son los elementos centrales de los medios de comunicación para no llegar a perder la esencia que tú mencionas? A ver, que se adscriban ideológicamente a mí no me parece malo ni pecado. Tú has mencionado Estados Unidos, CNN en la elección norteamericana ha dicho, señor, nosotros vamos a apoyar la candidatura de Joe Biden. Nosotros somos demócratas y nosotros nos adscribimos a esa posición política. Pero tú no veías en ausencia a ningún republicano. Toda la cartelera de CNN siempre estaba un republicano hablando, ¿verdad?, debatiendo juntamente con un demócrata en todos los temas. A diferencia de la Fox. La Fox te dice, nosotros vamos a apoyar abiertamente la candidatura del señor Trump. Somos republicanos, por lo tanto eso. No me parece pecaminoso. Lo pecaminoso es romper ciertas reglas comunicacionales, profesionales, que no te lleven a que la información, que es un bien público, termine distorsionada. Mira, todo medio de comunicación es fácilmente identificable a través de su línea editorial. La línea editorial en radio,
en un medio impreso o en un medio televisivo, naturalmente es aquella perspectiva desde la cual va a mirar la realidad. Por ejemplo, en el tiempo que había Presencia, era un medio impreso de circulación diaria que pertenecía a la Iglesia Católica, obviamente estaban en contra del aborto y lo sabíamos, ¿no es cierto? Y sabíamos cómo iba a tratar noticias relacionadas con aquello. Es en este sentido que la línea editorial del medio nos va a decir si es naranja, si es rojo, si es negro. Sin embargo, en Bolivia nos hemos acostumbrado a pensar a los medios de comunicación y a los periodistas como una suerte de seres asexuados. Y es en este sentido que yo me manifiesto absolutamente en contra y muy cerca de lo que tú dices. El medio de comunicación debería decir fuerte y claro qué es. No, señor, yo lo voy a apoyar al gobierno, yo no lo apoyo, yo esto, yo lo otro, para que el televidente tenga naturalmente un criterio muchísimo más cercano y pueda saber por qué le dicen lo que le dicen o por qué le muestran lo que le muestran. Es en este sentido que nosotros debemos esperar que hayan medios de comunicación a favor del gobierno y medios de comunicación que hayan en contra del gobierno. El problema, Marcelo, se da cuando los medios que estuvieran en contra del gobierno dejan de recibir dinero de los anuncios y son estrangulados económicamente. Entonces aquello no es democracia y aquello no es hacerle un favor absolutamente a nadie, sino simple y llanamente rodearte de medios de comunicación que te son obsecuentes, que hacen eco de tus palabras y que naturalmente en lugar de poder informar a la ciudadanía, lo que hacen es absolutamente lo contrario, desinformar. Claro, ahí tenemos la autocensura, que creo que es uno de los elementos característicos que hemos visto en el actuar de los últimos años. Sin embargo, ¿cuáles son lineamientos que nunca un comunicador, un periodista, alguien que está ligado a la comunicación debería traspasar? Es decir, alguien decía, ni modo, tenemos que sobrevivir, ¿verdad? Sin plata no vivimos. Pero pienso que esto ya es un tema ético, un tema deontológico, además. ¿Cuáles son esas líneas que no deben pasar nunca los comunicadores? Mira, el periodismo es como cualquier profesión, como los médicos, los ingenieros, en donde vamos a encontrar buenos periodistas y malos periodistas. Hay periodistas que no tienen ni códigos éticos y muchísimo menos comportamientos deontológicos, pero hay otros que sí. Es en este sentido que la propia Constitución establece que el periodismo, el trabajo periodístico, debe descansar en los siguientes pilares. Por un lado, la ley de imprenta, por otro, la autorregulación y por el otro, los códigos de ética de las organizaciones de prensa. Y eso es clarísimo. Es en este sentido que la libertad de expresión no es una libertad infinita, sino es una libertad restringida por la propia responsabilidad que conlleva. Me explico, yo puedo en uso de mi libertad de expresión decirle al señor que está allá detrás de cámaras, pues es un ladrón, usted es un ladrón. Sí, lo he dicho, en pleno uso de mi libertad de expresión, pero ahora ¿sabes qué? Me toca probarlo, me toca probar aquello. Es en este sentido que yo me hago responsable de aquello que digo y los periodistas debemos estar obligados perfectamente a ese tipo de tratamiento. Es importante señalar también que el periodista debe obedecer una suerte de código interno, el código interno que le manda que algunas cosas se deben hacer y otras no se deben hacer. Y para aquellas cosas que no estuvieran claras está el Código Penal. El Código Penal es absolutamente claro en los delitos contra el honor, en la calumnia, la difamación, la injuria, en donde naturalmente el periodista, además, ¿no?, de tener una sanción de tipo ético, tendría una sanción de tipo penal. Y en la ley de imprenta se establece claramente, por ejemplo, un derecho que es bastante interesante, que me imagino que en la Facultad de Derecho lo estudian muy a fondo, que es el de vindicación. La vindicación es la reposición del buen nombre. Y es una palabra antigua, bastante antigua, pero muy precisa, en donde si alguna persona sintiese que su nombre hubiera sido mal utilizado o que hubiera sido ofendido, naturalmente tiene este derecho y los medios deben darle el derecho de vindicar su buen nombre. Entonces, existen mecanismos, no estamos hablando de una libertad infinita, ¿no? El medio de comunicación se sujeta también a otro tipo de regulaciones. Para finalizar, y hablando de regulaciones, lo bueno es de que los medios de comunicación están protegidos por una garantía constitucional, y esa garantía constitucional es de que si hay que modificar algo será a través de la
regulación. Así. Y eso significa que el poder político no podrá, ni por el Ejecutivo, ni por el Legislativo, entrometerse a lo que significa el trabajo mismo de los medios de comunicación. Sí, así es. ¿Esto está en peligro en algún momento? Siempre. La pasada administración gubernamental, la administración Morales, hemos tenido que lamentar algunos zarpazos del poder. Y te voy a decir concretamente uno: la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación es simple y llanamente un absurdo jurídico. Y si hay algo que yo he criticado permanentemente al movimiento al socialismo, al que ha pasado y al que está ahora al que está ejerciendo el poder, es que son pésimos diseñadores de política pública, sobre todo regulatoria. En lugar de hacer las cosas como un cirujano con bisturí, las hacen a machetazos. Entonces, eso nos lleva precisamente a leyes que no tienen concordancia, a leyes que están mal escritas y a leyes que vulneran la propia Constitución Política del Estado. La ley 045 simple y llanamente es una abominación jurídica, que lo primero que hace es ir en contra del artículo 21 de la Constitución. Es en este sentido que, cuando me preguntan si hay libertad de expresión, yo les digo que no, porque la libertad no se da a cuotas, se tiene o no se tiene libertad. Y si me preguntan, no se tiene libertad. Desde el momento en el que salen servidores públicos de alta jerarquía a decir que los periodistas están tomando partido por A o por B y que a los periodistas habría que regularlos o habría que revisar esto o habría que hacer lo otro, naturalmente no hay libertad de expresión porque se trata de amedrentamiento. Y eso, como decías tú, lleva a la autocensura, que es la forma más cruel de liquidar la libertad de expresión y con ello la democracia. Te comprometo, Antonio, a que volvamos a repetir este encuentro, que sin duda alguna va a ser altamente beneficioso, para orientar desde una perspectiva académica, sin dejar de lado el análisis de coyuntura, porque a la gente también le interesa esto. Gracias una vez más por haber estado Haciendo Ciencia Política. Muchísimas gracias a ti, Marcelo, por la oportunidad que me das. Es un gusto verte, es un gusto estar con ustedes y estoy a tus órdenes cuando lo requieras. Muchas gracias, Antonio. Televidentes, amigos, seguidores de Haciendo Ciencia Política, denos unos segundos. Todavía hay mucho más. Mi nombre es Kevin Elías Meneses Flores, primer secretario ejecutivo del Centro de Estudiantes de la carrera de Derecho. ¿Cómo están? Soy Amy Nava, soy la primera secretaria ejecutiva del Centro de Estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas ha tenido un gran avance en los últimos años en el tema de infraestructura. Contamos con un paraninfo facultativo con una gran capacidad de albergue de distintas personas que van a poder participar en distintas actividades de carácter nacional e internacional, distintos seminarios, foros, simposios, etcétera. Al igual que contamos con nuevos centros de recreación como es el Jardín Digital, recientemente inaugurado, y lo que es el Centro de Conciliación, que es un espacio muy importante para servicio hacia la sociedad, que al final es a la que la universidad se debe. En este momento nos encontramos en el ingreso del nuevo paraninfo facultativo de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Con una capacidad de 440 personas, este es el nuevo paraninfo. Paraninfo podemos encontrar múltiples camerinos, servicio sanitario, cocineta y bueno, en realidad el Paraninfo está destinado para todo tipo de actividades académicas, interacción social y en realidad es el servicio para los estudiantes, tanto de la carrera de Ciencias Políticas como de la carrera de Derecho.